Está. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, aquí el profe 29, un sábado dándole fuertemente en el descubrimiento de emprendedores maravillosos como el que tenemos el día de hoy. Para todos ustedes les presento, ella es Angélica Morales. Su emprendimiento, Lactancia Pacífica. Esta semana que estábamos dialogando yo decía, bueno, ¿cómo es eso de un emprendimiento con el tema de lactancia? Esto es muy lindo, este ejercicio, y ojalá pues muchas futuras madres y madres gestantes en este momento puedan conectarse con nosotros para que puedan escuchar esta maravillosa historia que Angélica nos va a contar. Estamos también conectaditos aquí con el Instagram, con la página de Lactancia Pacífica. Un saludito para todas las seguidoras. Mire, ahí empezamos ya a ver a esto, sí, un saludo muy especial. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, Angélica, cuéntanos a todos nosotros, a todo este grupo maravilloso de emprendedores, ¿quién es Angélica Morales? ¿Cómo nace Lactancia Pacífica? ¿Qué te impulsa sobre todo a emprender este nuevo negocio, esta idea de negocio? Y bueno, todos sus objetivos. Aquí las cámaras son tuyas. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, ya el profe me presentó. Lactancia Pacífica nació hace prácticamente con el nacimiento de mi hija hace 4 años, y nació precisamente por el desconocimiento propio en los temas de lactancia. Yo transité mi embarazo desde el desconocimiento y supremamente inconsciente de todo lo que se estaba gestando y todo lo que venía, y no creía, yo no sabía, para mí lo normal era el tetero, biberón, mamila, mamadera, como le llaman en otros países. Eso era lo normal para mí, y cuando empecé a ver una compañera de trabajo que me decía, yo solo le doy leche materna a mi bebé, para mí eso fue como que la cabeza me explotó. Entonces, voy a hacer una interrupción, Angélica. Sí. Lo que pasa es que Angélica es administradora financiera, y cuando tuvo la bebé, en el tiempo que nos está contando, Angélica le tocaba irse a trabajar y dejar a su bebé, y no, de pronto en el momento no sabía, bueno, ¿cómo voy a alimentar a mi bebé? Entonces por eso allí ese ¿cómo así que mi compañera está amamantando, estando aquí trabajando? ¿Cómo hace? Entonces ahí es donde nos volvemos a conectar. Exacto, o sea, ahí empezó todo. Y empecé a buscar desde mi embarazo, porque yo tenía mucho miedo de amamantar. Yo pues no soportaba nada, ningún roce en mis tetas, así, hablándolo castizamente. Entonces me daba mucho miedo pensar tener un bebé mamando de mi teta, y no lo pensaba posible. Pensaba por lo que veía en otras mujeres que me rodeaban, que lo normal era dar tetero. Entonces cuando empecé a conocer esto, empecé a tener más información, a buscar, y obviamente cuando uno está en búsqueda llega información, empiezo a meterme en este mundo y empiezo a ver que es posible. Y bueno, tuve mi bebé, empezó mi historia de lactancia como con ciertas dificultades, pero ya sabía que existían las asesoras de lactancia. Llamé a una que me prestó su servicio muy amablemente, que ahora somos colegas, y la adoro, y es mi mentora también, ¿no? Entonces ella me acompañó desde el inicio, y empecé a enamorarme de mi proceso, empecé a disfrutarlo, y empecé a querer, o sea, de un momento a otro quise hacer lo mismo, y empecé con una prima que tuvo una bebé, desde mi conocimiento y mi experiencia. Entonces, digamos que ahí en ese momento, en el embarazo, fue que se empezó a sembrar una semilla De lo que hoy en día es Lactancia Pacífica. Angélica, se habla de muchos mitos frente a la lactancia. Esos mitos me imagino que también te los llegaron a infundir en algún momento cuando estabas en este proceso con tu bebé. Cuéntanos un poquito sobre esos mitos, que también cuando Angélica empieza a trabajar en Lactancia Pacífica, una de los grandes retos es, venga, cuando en el momento que yo voy a asesorar, olvídate de esto y esto y estos mitos que nos llegan
porque eso hace que de pronto nuestros niños no se alimenten de la mejor manera. Cuéntanos un poco de eso para que entiendan realmente que Lactancia Pacífica es un proyecto muy interesante que todos deberíamos de conocer. Sí, bueno, ¿qué mitos? Cuando estaba en embarazo me dijeron, sobes el pezón con estropajo para que cuando el bebé se le pegue no le duela. Menos mal no hice caso porque no pensaba. ¿Cuál era el otro? Me decían, tome agua con hinojo para que le baje la leche. Y el otro era, dele 1 onza a la bebé cada 2 horas para que esté tranquila y pueda descansar. Obviamente todos esos consejos que me daban, lo daban desde el deseo de acompañarme y de ayudarme, pero pues digamos que nosotras les creemos a esas mamás que han tenido otras experiencias, ¿no? que vienen de la cultura del biberón y que han hecho una práctica muy diferente a la que de pronto nosotras deseamos hacer. Ellas me querían acompañar con mucho amor, querían verme descansar, querían que yo tuviera un proceso similar al de ellas, o sea, lo hacían desde su conocimiento. Y bueno, por fortuna atendí 1 o 2 consejos una vez o 2 veces hasta que llegó la asesora de lactancia y empecé a informarme y a saber que lo que necesito para que baje la leche es que el bebé se pegue mínimo 8 veces en el día. Lo que necesito para que no me duela es que haya un buen agarre, que la bebé abra bien la boca. Y lo que necesito para que mi bebé quede llena es amamantarla bien, que haya una buena transferencia de leche y verificar que sea un buen agarre. En fin, empecé a aprender. Y eran cosas que yo no sabía y que en ninguna parte me habían dicho. Yo no sabía que mi bebé tenía que pegarse mínimo 8 veces a la teta para poder para que me bajara la leche y para que quedara bien alimentada. Cuando fue la asesora de lactancia me lo enseñó, vio que el chichi de mi hija estaba muy amarillo, que era, pues que si seguíamos así de pronto se podría deshidratar, y ahí fue donde empecé a aprender y a abrirme mucho más a este mundo de la lactancia materna. Entonces esos fueron los mitos que yo pues por fortuna no atendí, por fortuna llegó alguien muy a tiempo, y bueno, que aquí siguió sembrando semillas. Qué bien, qué bien. Entonces mire cómo empieza sin darnos cuenta a ir naciendo una idea de lo que hoy en día es un emprendimiento para ti. Y ya vamos a llegar a ese tema. Como les decía, administradora financiera, llega al banco, ve una compañera y ahí dice, oye, esto, ¿cómo así? Estás amamantando, pero estás aquí en el banco, habías hablado del banco de leche, entonces empiezas a hacer ese trabajo también. ¿Cómo fue esa experiencia cuando empiezas a guardarle a la bebé la leche mientras trabajabas? Bueno, pues todo fue también desde el acompañamiento, ¿no? Digamos que yo sola, con los conocimientos y la información que tenía en ese momento, tal vez no hubiera podido hacerlo. Y otra parte importante fue el pediatra de mi hija, ¿no? Completamente pro lactancia, porque si no fuera por el pediatra, muy seguramente a los 3 meses yo hubiera abandonado la lactancia, porque ya estaba empezando a cansarme, había cosas que no me gustaban y no tenía como herramientas y estrategias para hacerme más fácil ese proceso. Entonces empecé con otra asesora de lactancia que me acompañó en otra etapa muy diferente, y bueno, me enseñó a cómo hacer el banco de leche, cada cuánto tenía que extraerme, cómo tenía que hacerlo, unas herramientas pues muy prácticas que me iban a hacer más eficiente y efectivo ese proceso. Y bueno, y me puse a la tarea, que esa fue una tarea que no fue fácil, así como todas ustedes o como todas las madres lactantes que están acá, yo también tuve la sensación de no tener leche, de que mi leche no era suficiente, de que mi leche no la llenaba porque mi bebé era muy llorona, y eso también nos confunde muchísimo. ¿Qué más? Entonces, cuando yo me extraía me salía muy poquito, y yo decía, bueno, ¿y así cómo voy a armar un banco de leche para dejarle a mi bebé mientras yo no estoy en la casa cuando entre a trabajar? Pero empecé muy determinada. Yo dije, yo quiero que mi bebé llegue por lo menos a los 6 meses siendo amamantada con lactancia materna exclusiva. Y bueno, fui muy determinada y muy disciplinada, y empecé a hacer un plan de extracción, a hacerlo, así me saliera muy poquito, yo seguía, bueno, cada gota cuenta, cada mililitro cuenta,
y empecé a hacer, a ver en otras mamás, también por unos grupos a los que empecé a ser parte de madres lactantes, porque eso también ayuda mucho, ver que otras madres lo han logrado, nos ayuda a nosotras también a saber que se puede. Y empecé muy determinadamente, como ya lo dije, a gota a recoger, y bueno, y así logré hacer un banco de leche considerable para mi hija, que me duró prácticamente de los 5 a los 8 meses. Ajá, exacto. Bueno, entonces mire pues cómo van haciendo poco a poco, o cómo se va nutriendo ella de conocimiento desde lo personal para poder hoy en día tener herramientas, y seguramente no, estoy seguro, como me lo comentaba Angélica, se ha seguido capacitando en esto para poder llevarles a ustedes un asesoramiento espectacular. Angélica, como les decía, administradora financiera, llegamos a pandemia. Esa pandemia para todos, como lo he dicho, para muchos pudo haber sido muy bueno porque fue en los momentos donde nacieron muchos negocios, para otros de pronto no. Angélica llega a la pandemia, tuvo una situación en su trabajo y dice, paro acá y me cambio de rol. Y ahí nace esta emprendedora maravillosa. Aquí nace esa idea de coger todos esos conocimientos que tenía para poderlos empezar a transferir a ustedes, a estas madres. Voy a hacer un paréntesis porque quiero que saludemos a Daniela. Daniela está por allí conectadita, y Daniela, que está trabajando con Primera Infancia. Hola, profe Dani. Ahí está conectadita, y sé que Daniela nos va a ayudar a transmitir. Ahí mismo miró aquí la Violetica, que está con nosotros también acompañándonos. Entonces nace Lactancia Pacífica. Hablemos un poco entonces del emprendimiento, cómo lo inicias, cómo lo estás trabajando y cómo van a llegar estas madres que hoy en día están en este proceso o que van a estar a tu trabajo. Bueno, después, como dice el profe, en diciembre del 2020, pues yo fui despedida del trabajo y bueno, empecé como en una disyuntiva de qué voy a hacer. ¿Voy a volver a buscar trabajo o voy a hacer otra cosa? Mi deseo también era ser madre presente, estar más tiempo con mi hija, y después de mucho pensar, de obviamente mucha confusión, porque es normal, es un cambio muy drástico, pues decidimos también en familia estar con la niña y empezar a testear este emprendimiento pues este tema que a mí me llamaba tanto la atención y que en realidad me apasiona. Entonces ahí empecé muy tímidamente a hacer talleres gratuitos inicialmente, virtuales, sí, y empecé pues a darme a conocer y vi como que a las mamás les servía mucho esa información tan clave pero tan básica que les daba, y empecé muy poquito a poco. Cada vez empecé a hacer más talleres, gracias también a la mentoría de otras asesoras de lactancia con más experiencia que veían los casos, me ayudan a ver algunos casos que yo veía, o me permitían ver la información que ellas impartían, y así también fui enriqueciéndome y nutriendo cada uno de los talleres que ahorita tengo. Ofrezco 3 talleres virtuales hasta el momento, que son preparación prenatal para la lactancia, lactancia sin dolor y banco de leche. Esos son los 3 talleres que a nivel virtual yo estoy ofreciendo actualmente, y también realizo los acompañamientos virtuales y presenciales a las mamás que están en esta zona, en este perímetro. ¿Qué más les puedo decir? Gracias a la confianza de las madres que han adquirido mis servicios, mi experiencia se ha ido nutriendo. O sea, todo se enriquece tanto con la experiencia como con el conocimiento que he ido obteniendo en este momento, pues a través de una formación especializada en lactancia que estoy haciendo. Entonces todo se ha ido enriqueciendo y todos estos programas van cambiando a medida que yo aprendo más, a medida que yo veo que puedo optimizar como toda esa información que les entrego en mis talleres y en mis consultas individuales. ¿Qué hizo en tu vida pensar que esto iba a ser una fuente de empleo?
¿Qué te impulsó? ¿Cuál era esa visión? Una tarde de pronto estabas pensando en casa y uno, cuando muchas veces cambia el trabajo o de pronto está sin trabajo en el momento, uno dice, carambas, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Uno de los principios del emprendedor es tener esa capacidad de poder analizar lo que nos rodea y mirar cuáles son las necesidades que tenemos o que tienen esas personas, posibles clientes, en algún negocio y poder decir, por aquí es. ¿Qué te llevó a ti, Angélica, a tomar esa decisión y decir, este va a ser mi trabajo y con un objetivo claro y vamos para adelante? Bueno, pues primero que todo porque identifiqué una pasión, identifiqué, digamos que un talento, de alguna manera a mí se me facilitó, ¿sí? O sea, yo me pongo a leer el lactancia y yo veo que me fluye y se me facilitan muchas cosas. Entonces yo lo identifiqué como un talento. En realidad yo no vi esto yo le voy a sacar plata, esto es una oportunidad de negocio, no. O sea, no fue lo que yo pensé, simplemente me gusta acompañar a las madres en su proceso, me gusta hacerlo también desde la empatía porque yo también soy mamá, porque a través de esto he visto como todas las aristas que hay alrededor de la maternidad y la lactancia. Entonces yo dije, yo quiero aportarles mi granito de arena, pero uno siempre duda, uno siempre piensa, ¿será que sí? Yo, Dios mío, yo no me veía. Yo lo soñaba, pero no pensaba que era... Es ese miedo, es ese temor siempre a dar el paso. Mucho. Me da mucha alegría escucharte, Angélica, cuando hablas de pasión. Ahora 8 días yo hice uno en vivo, no tuve a un emprendedor a mi lado y hablé que la pasión es una de las cosas primordiales que tenemos que sentir cuando nosotros estamos emprendiendo ese hacer, ese conocimiento, desde un servicio, desde un producto. Si yo voy a vender hoy estas gafas, yo tengo que apasionarme de estas gafas y podértelas vender con todo el amor. Y cuando yo le pongo esa pasión, ese amor y le pongo actitud, créeme que los negocios siempre van a salir adelante. Y el dinero, como emprendedores y como cualquier ser humano, sabe que trabajamos para él porque lo necesitamos para alimentarnos, para vestirnos, para vivir, va a llegar de una manera de añadidura, diría yo, entre comillas, porque estamos haciendo algo que nos apasiona. Yo soy docente de profesión, pero también de corazón, y yo cuando hago estos ejercicios de educar a mis muchachos, lo siento adentro. Por ahora ya me doy cuenta que por eso me están pagando, entonces me pongo más contento todavía, pero la satisfacción mayor es cuando uno ve el servicio que uno está dando llegar de la mejor manera posible. Entonces estamos ayudando. Esa pasión que hablas es importante. Y una vez más vuelvo y resale esos temores. Emprendedores, fuera temores, hay que dar ese paso. Del miedo no vamos a vivir, tenemos que arriesgarnos, nunca vamos a perder, siempre vamos a ganar. Lo que no salió hoy puede que lo vamos a reinventar y al otro día va a salir, pero tenemos que seguir adelante, Angélica. Sí, así es. Y bueno, yo creo que esa pasión confluyó con mi deseo de ser mamá presente. Respeto mucho, obviamente, las posiciones de otras madres que prefieren trabajar, muy válido. Sin embargo, yo no vibraba ya con salir de mi casa, me dolía, me pesaba. Pasaba el tiempo y por más que yo veía a mi hija adaptada a su colegio, a su jardín, yo me iba con culpa. Y esa culpa, bueno, ya la culpa es un tema aparte que uno tiene que trabajar en la maternidad y en muchos aspectos de su vida, pero fue algo que yo no podía superar, a mí me pesaba. Entonces dije, yo no quiero volver a vivir eso. Cuando yo regresé al trabajo, mi hija tenía 5 meses y medio, y para mí, en mi maternidad, eso fue de las cosas más difíciles. A pesar de que quedaba con mi mamá, pues que es de confianza y la cuidaba muy bien y estaban adaptadas la una a la otra, pero a mí me dolía tener que irme de la casa. Entonces confluyeron esas dos cosas, o sea, querer estar más presente para mi hija y bueno, y dedicarme a algo que me apasionara, que me llenara el corazón, que eso es una actividad muy llena de satisfacciones. Entonces confluyeron esas dos cosas y por eso di el paso. Yo no voy a decir que es fácil, que fue fácil, tomar la decisión fue muy difícil. Digamos que uno
todavía se cuestiona, sobre todo pues cuando en la casa o en el hogar empiezan como a desestabilizarse ciertos temas económicos, se pregunta uno, ¿hice bien? ¿No hice bien? Pero pues uno siempre, al final de todo, siempre encuentra el respaldo de Dios, del universo, de la divinidad, como lo quieran llamar. Y hay cosas que para mí tienen más valor que lo que me podría pagar un sueldo para mí. Es el tiempo con mi hija, es poder estar con ella, es aprender también de ella, de ese proceso de crianza en el que además de criarla, también me conozco yo, también, perdón, son muchas cosas las que se desenvuelven con un proceso de crianza, ¿no? O sea, también es un trabajo personal al que lo lleva a uno no querer repetir ciertas cosas. Entonces, simplemente fue eso, el tema de la crianza con mi hija también fue determinante en esta decisión, y el tema de querer estar presente, pues eso es lo que me ha llevado a ser valiente. Eso te va a dar aquí un mensaje que le quieres lanzar o que le quieres dar a los que están iniciando un emprendimiento. Todos estamos en un inicio, pero ¿qué les dirías a estos emprendedores para que no sientan esos temores, para que se lancen? Es que hasta que uno no se lance, no... O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que atreverse. Yo siempre lo digo, si a mí no me hubieran despedido, con seguridad allá estaría. Pero cuando a mí me despidieron, es algo muy interno, muy profundo y muy que viene de arriba. O sea, no era humano. Yo sabía que era el momento. Yo sabía que yo ya no vibraba y que ya no pertenecía a ese lugar, y lo agradecí. Se lo agradecí tanto a las personas que tuvieron que ver con esa decisión como a Dios. Todavía lo agradezco, aunque me confundo. Pero eso me llevó a dar el paso. Y puede que a veces nos demoremos en llegar a un punto en el que queremos. Nosotros no valoramos nuestro proceso. Y si yo me veo a la Angélica que era hace un año, que pues digamos que estaba apenas empezando, la diferencia es mucha. Créanme que cuando uno da el paso, el camino se sigue abriendo para uno. Cuando uno da el paso con firmeza, con convicción, con determinación, y no comparándose con otras personas, el camino se va abriendo y las cosas se van dando, aunque uno a veces dude. Pero si queremos continuar en este camino, o sea, simplemente hay que seguir caminando y hay que lanzarse. Y lo mismo a las madres que, al igual que yo sé que son muchas, desean dedicarse a sus hijos. Hay muchas alternativas y muchas maneras de poder estar en casa y también dedicarnos a algo que nos genere ingresos, a pesar de que en un principio no lo creamos, en un principio no lo veamos, o en un principio no veamos los ingresos que queramos, las posibilidades existen. Entonces hay que abrirnos a esas posibilidades para poder darle una calidad de crianza diferente a nuestros hijos, pues las madres que lo quieren hacer, repito. Claro que sí, espectacular. De verdad que cada 8 días entrevistando a estos maravillosos emprendedores me llena de felicidad el escuchar y esas ganas y con esos entusiasmos. ¿Dónde te encontramos, Angélica? ¿Cómo? Ya sabemos, @Lactancia Pacífica por Instagram, de pronto algún número, o por Facebook, ¿cómo te pueden encontrar para que...? Bueno, en Facebook, Angélica María Morales. TikTok, Lactancia Pacífica. Instagram, Lactancia Pacífica. Hasta el momento tengo estas 3 redes activas. Teléfono lo podemos decir por acá. Sí. 316-522-0354. De todas maneras, en mi perfil de Instagram hay un enlace que les puede llevar a mi WhatsApp para que chateemos, para que me pregunten cosas. En este momento hay unos recursos gratuitos disponibles para las madres gestantes que les pueden servir para ese inicio tan importante de la lactancia, que los pueden reclamar también en ese mismo link. ¿Qué más les quería decir? Y bueno, estoy lanzando también otras cosas nuevas. Entonces, madres gestantes que estén acá, madres gestantes que conozcan,
pueden ir a mi perfil, pueden empezar a seguirme y estar atentas a todo lo que ofrezco, porque hay recursos también, como hay talleres de costo, también hay recursos gratuitos que les pueden ser muy útiles para esos primeros días y para esos momentos pues de frustración que a veces llegan con la lactancia. Bueno, Angélica, ya saben entonces, el mejor apoyo que nosotros podemos darnos es acompañarnos en estos procesos. Recuerden que hemos hablado sobre varios tips, hablamos de pasión, hablamos de no entrar en zonas de confort, pero el voz a voz, recuerda, cuando tú le cuentas a otro, hey, mira el perfil del profe, hey, mira el perfil de Lactancia Pacífica, mira tan interesante los trabajos que están haciendo todos estos emprendedores, créanme que nos vamos a ayudar bastante entre todos. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que se han conectado el día de hoy. Recuerden que este video va a quedar también allí en el perfil para que lo puedan observar, para que aprendamos un poco de Lactancia Pacífica. Y bueno, aquí estamos siempre, el Profe 29, para descubrir nuevos emprendedores. No olviden llamar, no olviden escribir, estamos siempre conectaditos. Y bueno, vamos a seguir teniendo muchas sorpresas. Quiero invitarlos el día de mañana aquí en Buga, en el barrio La Julia. Big Protein está haciendo una feria de emprendedores. Van a estar allí todo el día con unas actividades muy interesantes, entonces acompañémonos también. Igualmente el taller de tambores, que va a ser tienda holística Ganesha el próximo 19 de noviembre. Vayan a este perfil para que conozcan un poco más sobre estas actividades. Y bueno, y con Lactancia Pacífica, en el perfil yo he visto muchos videos, no soy mamá, quisiera hacerlo, parezco, a veces me dicen los estudiantes, pero he aprendido un poco también del tema de lactancia, y me parece muy importante que también como papás conozcamos un poco y ayudemos también a nuestra pareja para hacer este proceso bien bonito. Angélica, muchas gracias. Gracias a usted, de verdad, Mauricio, muchas gracias por este espacio tan valioso para los emprendedores de Buga, que de verdad que necesitamos mostrarnos y conocernos. Así es. Para todos ustedes, vale, una buena tarde. Nos hablamos a los seguidores de Angélica. Gracias por estar ahí conectaditos. Abrazos para todos. Chao. Chao. Epa. ¿Qué tal?